Damos inicio a la lista de reproducción número 1, enfocada en ejercicios algorítmicos de lectura, entrada o ingreso de datos. Pero en esta lista también vamos a incluir los ejercicios algorítmicos más básicos y a medida que avancemos iremos subiendo el nivel de forma progresiva hasta llegar a los ejercicios algorítmicos más avanzados de lectura, entrada o ingreso de datos. Así que, si quieres desarrollar o ejercitar tu lógica de programación, nos vemos dentro. En este ejercicio vamos a ver un concepto que se llama prueba de escritorio. Esta prueba de escritorio nos sirve para verificar que nuestro algoritmo funcione correctamente y su solución cumpla con el problema, tarea o ejercicio que nos están planteando. Esto se hace con el fin de que cuando estemos desarrollando aplicaciones web o aplicaciones móviles nos vamos a encontrar con un concepto que se llaman pruebas unitarias o un concepto que se llama pruebas de integración o una técnica que se llama TDD, que nos habla de un desarrollo guiado por pruebas, es decir, que primero vamos a construir nuestras pruebas y a partir de esas pruebas empezamos a construir nuestro código, a desarrollar nuestro código. Entonces, por eso se hace este tipo de pruebas desde que somos muy jóvenes en el mundo de la programación, es decir, desde que estemos en pseudocódigo. Y aquí se conoce con el concepto de prueba de escritorio. Así que vamos a nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestra tarjeta de ejercicio número 13 que pertenece a la lista de reproducción número 1. Este ejercicio está relacionado con la lectura, entrada o ingreso de datos. Aquí tenemos nuestro ejercicio número 13 que ahora lo leemos y aquí tenemos todos los pasos que vamos a utilizar para solucionar ese planteamiento. Posteriormente tenemos nuestra prueba de escritorio que nos vamos a enfocar en ella cuando terminemos nuestro algoritmo en pseudocódigo. Ahora vamos a nuestro ejercicio o planteamiento número 13 y nos dice lo siguiente. Calcular el salario neto de un trabajador sabiendo que se le debe hacer una retención del 3% para pensión y del 5% para salud. El salario se calcula a partir del valor de cada hora y el número de horas trabajadas por el empleado. Este ejercicio se parece al anterior, pero tiene cositas nuevas. Aunque el objetivo es también obtener el salario neto de nuestro empleado, pero se agregaron nuevas cosas. Aquí tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir todas las variables necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, debemos solicitarle al usuario la cantidad de horas que trabaja a la semana y el valor por cada hora que trabaja. Posterior a eso vamos a seguir con las operaciones aritméticas que se deben ejecutar son el producto, la resta y la suma también. Además nos dicen que debemos recordar que el 3% y el 5% que mencionan en el ejercicio se debe expresar en valor decimal y por último se debe mostrar la información por pantalla o por consola. Y aquí tenemos los pasos de nuestro algoritmo que nos va a ayudar a solucionar ese problema número 13. Ahora ese algoritmo vamos a darle vida en pseudocódigo. Vamos a nuestro editor de código y le damos el nombre de salario neto 2. Empezamos con nuestro comentario, definir variables o constantes. Empezamos con nuestra palabra clave definir y la primera variable va a ser horas semana. Separamos por coma, la segunda va a ser valor hora, coma, la tercera va a ser horas mes, coma, la siguiente va a ser salario base, seguimos con pensión, seguimos con salud y por último salario neto. Y todo esto de tipo de dato real. En una sola línea no alcanzamos a ver todas las variables, entonces por conveniencia voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir palabra clave nuevamente, definir, corté las variables anteriores, las últimas tres las pego y las defino del tipo de dato real. Todo esto se puede hacer en una sola línea de código. Yo la estoy haciendo en dos porque no se podía ver todas completas, entonces para que ustedes tengan mejor legibilidad en el video, por eso la hice en dos, pero la pueden hacer en una. Nuevamente un comentario con el tema de inicialización de variables o constantes. Iniciamos con nuestra palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a solicitarle al usuario ingresar la cantidad de horas trabajadas en la semana.
dos puntos, espacio, palabra clave leer. Esto nos va a ayudar a almacenar ese valor que ingresa el usuario en la variable horas semana, punto y coma. Posteriormente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le vamos a solicitar al usuario ingresar el valor por cada hora trabajada. Dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer voy a almacenar ese dato en valor hora, punto y coma. Aquí hacemos un comentario de procesos aritméticos. En esta parte vamos a iniciar con la variable horas mes. Esto va a ser igual a ¿qué? A las horas que él me ingrese en la semana, y esto se va a multiplicar por 4, porque el mes generalmente tiene 4 semanas. Entonces yo al hacer o ejecutar este producto voy a obtener todas las horas que el empleado o que la persona trabajó al mes. Posteriormente vamos con la variable salario base, y esto va a ser igual a ¿qué? A las horas que él trabajó al mes, que se van a multiplicar por el valor de cada hora, que el usuario ya me entregó ese dato y está almacenado en la variable valor hora. Y ahí también voy a hacer un producto y voy a obtener el salario base que le dan a ese empleado, y ya vimos la diferencia entre salario base y salario neto. Seguimos con la variable pensión. Esa pensión va a ser igual a ¿qué? Me están diciendo que para pensión le vamos a retener al usuario el 3% de su salario base. Entonces, salario base que multiplica al 3%. Pero esto es equivalente a 3 dividido 100. Y esto lo tenemos que expresar en un valor decimal. Entonces, 3 dividido 100 es igual a 0.03, punto y coma. Y ahí lo tenemos para que ejecute la operación del producto correctamente y me entregue la pensión basada en el salario base de ese empleado. Posteriormente seguimos con salud y me dicen del salario base le vamos a retener el 5%. Entonces el 5% es equivalente a 5 dividido 100. Esta operación es igual a 0.05, punto y coma. Y yo lo dejo en número decimal porque lo necesito así para que el producto se pueda ejecutar correctamente y me entregue el valor de la salud. Y por último, lo que nos interesa, el salario neto de ese empleado, lo que al final de todos estos procesos se le va a entregar a ese empleado, que va a ser igual a ¿qué? Al salario base menos. Le tenemos que retener la pensión y la salud. ¿Y dónde tengo eso? En pensión sumado a la salud, punto y coma. La pensión la obtuvimos gracias a este procedimiento que me da el 3%, y la salud la obtuvimos gracias a este otro procedimiento que me da el 5% de su salario base. Estos dos valores se suman y es el total que le vamos a retener al salario base de ese empleado. ¿Gracias a qué? A la resta. Entonces él llega y revisa la operación, encuentra los operadores de paréntesis, entonces ejecuta primero esta operación y aquí voy a obtener un resultado, y ya ese resultado se va a empezar a restar con el salario base. Al finalizar eso se almacena en salario neto. Deben tener presente que aquí yo estoy ejecutando una operación y yo voy a obtener un resultado, que ese resultado o ese valor va a ser la pensión, el 3% que yo le estoy reteniendo. Lo mismo acá, aquí estoy haciendo una operación. Cuando finaliza esa operación, aquí voy a obtener el valor de la salud, que va a ser el 5% que le estoy reteniendo del salario base, y ese salario base lo obtuvimos de multiplicar las horas que trabaja al mes y el valor por cada hora, que eso él no la ingresó anteriormente. Aquí me ingresó el valor de la hora y aquí el valor de horas que trabaja en la semana. Ese valor horas que trabaja en la semana yo le hice una operación y lo volví en horas que trabaja de forma mensual. Entonces aquí estamos viendo que este algoritmo es de suma, resta, multiplicación y división, que es lo más habitual y con lo que más nos vamos a encontrar cuando estemos programando o desarrollando. Seguimos con el comentario de mostrar información. Palabra clave escribir, comillas dobles. Esto lo hago para separar las dos secciones, la sección donde pido datos y la sección donde muestro datos, que lo vamos a ver ahora representado por la consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos horas semanales. Dos puntos, espacio, concateno, y eso lo tengo en la variable
hora semana. Palabra clave, escribir comillas dobles, punto y coma, y escribo valor hora. Dos puntos, espacio y concateno. ¿Y dónde tengo eso? En la variable valor hora. Palabra clave, escribir comillas dobles, punto y coma, y escribimos horas mes. Dos puntos, espacio, concateno, y eso lo tengo en horas mes. Palabra clave, escribir comillas dobles, punto y coma, y escribimos salario base. Dos puntos, espacio, concateno, y eso lo tenemos en la variable salario base. Luego, palabra clave, escribir comillas dobles, punto y coma, y decimos pensión, dentro de paréntesis, 3%, dos puntos, espacio, y eso lo tengo en la variable pensión. Otra vez, palabra clave, escribir comillas dobles, punto y coma, escribimos salud, dentro de paréntesis, 5%, dos puntos, espacio, concateno, y eso lo tengo en la variable salud. Otra vez, palabra clave, escribir comillas dobles, punto y coma, y decimos salario neto del empleado es dos puntos, espacio, concateno, y en donde tengo esa operación, en salario neto. Y aquí hemos finalizado esta parte. Damos clic en ejecutar, él nos muestra por consola y nos empieza a pedir la información. Ingresar la cantidad de horas trabajadas en la semana, 15. Ingresar el valor por cada hora trabajada, 25, supongamos que son dólares, y aquí tenemos el resultado. Horas semanales, 15. Valor hora, 25 dólares. Horas trabajadas al mes, 60. Un salario base de 1.500 dólares. La retención de la pensión, que es del 3%, es equivalente a 45 dólares. Y la retención de la salud, que es el 5%, es equivalente a 75 dólares. Entonces el salario neto de ese empleado son 1.380 dólares. Entonces aquí podemos ver que su salario base era 1, pero al final las retenciones o bonificaciones o todos los procesos que hicimos nos entregaron su salario neto. Entonces podemos cerrar esta parte. Aquí hemos finalizado el algoritmo y vamos a enfocarnos en nuestra prueba de escritorio. Recordemos que la prueba de escritorio nos sirve para verificar que el algoritmo funcione correctamente de acuerdo al planteamiento que a mí me están haciendo, que en este caso es el planteamiento 13. La prueba de escritorio se hace en dos momentos. El primer momento es a papel y lápiz y el segundo momento es con la ayuda de mi editor de código. Cuando yo estoy haciendo mi prueba de escritorio a papel y lápiz, yo tengo que definir dos columnas. La primera para variables o constantes y la segunda para el resultado que se espera. Cuando yo esté en la columna de variables o constantes, yo tengo que ir a mi editor de código o a mi pseudocódigo para ver cuántas variables o constantes tengo. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 variables. Entonces yo voy a mi prueba de escritorio y las defino en esa sección de variables o constantes, y aquí las tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Posteriormente esas variables tienen una inicialización, entonces yo voy a mi editor de código y miro, bueno, ¿cómo estoy inicializando esto? Ok, esta se inicializa con datos que ingresa el usuario y esta también. Esta variable ya hace un proceso aritmético, esta también, esta también, esta también y esta también. Entonces yo voy a mi prueba de escritorio y empiezo a asignar esos valores a las variables. Aquí estamos simulando que ingresamos 15, que el valor por hora es 25, las horas mes tienen un procedimiento aritmético, el salario base tiene otro procedimiento aritmético, la pensión tiene otro procedimiento aritmético, lo mismo que la salud, y por último el salario neto tiene otro procedimiento aritmético. Vuelvo a mi editor de código y veo que después de los procesos aritméticos empiezo a mostrar información de las horas semanales, del valor hora, hora mes, salario base, pensión, salud y salario neto. Entonces voy a mi prueba de escritorio y en la columna que tenemos el título del resultado que se espera empiezo a mostrar esos valores: 15, 25, 60, 1500, 45, 75 y 1380, que es el salario neto. Y aquí podemos ver que en esta columna de variables o constantes estamos definiendo las variables y las constantes y además las estamos inicializando con procesos aritméticos. Y en la segunda columna ya estoy mostrando el valor que obtuve después de ese procedimiento aritmético.
1. También en esta parte del procedimiento aritmético puedo agregar el valor final de forma directa, pero lo quise hacer de esta forma como para ser más específico y que la persona que vea esta prueba de escritorio la entienda mucho más fácil. Entonces aquí hemos finalizado la prueba de escritorio a papel y lápiz. Ahora lo vamos a hacer con ayuda de nuestro editor de código y damos clic en ejecución paso a paso, activamos la prueba de escritorio, volvemos nuestro editor de código mucho más grande, igualmente que nuestra prueba de escritorio. Aquí tenemos la prueba de escritorio anterior, entonces damos clic aquí en limpiar y ya queda limpia nuevamente. Me tengo que fijar que mis variables o constantes sean exactamente iguales a las que tengo en mi pseudocódigo. Entonces doy clic en agregar y la primera variable o constante es horas, semana. Doy nuevamente clic en agregar y la segunda es valor, hora. La tercera es horas, mes. Nuevamente clic en agregar, salario, base. Doy nuevamente clic en agregar, pensión. Doy nuevamente clic en agregar, salud. Doy nuevamente clic en agregar, salario neto. Y aquí tenemos todas nuestras variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posteriormente nosotros vamos a dar clic aquí en comenzar. Y cuando demos clic en comenzar, nuestro editor de código va a empezar a ejecutar nuestro algoritmo paso a paso y línea a línea, paso a paso y línea a línea y línea a línea, y va a hacer todos los procedimientos que requiera hacer para cumplir con el planteamiento que me están haciendo. Pero a medida que eso pasa, nuestras variables se van a ir llenando de datos o van a ir cambiando de estados, y esos datos al final me van a servir para comprobar que mi algoritmo sí cumple lo que me están pidiendo en mi problema planteado. Y esa es la esencia principal de nuestra prueba de escritorio, que nuestro algoritmo cumpla lo que me están planteando en una tarea o en un problema en específico. Entonces nosotros vamos y damos clic aquí en comenzar, él empieza su ejecución. Aquí vemos una sombra verde que va pasando sobre cada línea de código, empieza a definir las variables, posteriormente empieza a pedirnos datos por consola para inicializar las variables que necesitan que el usuario ingrese datos. Dijimos que las horas por la semana que trabaja el usuario son 15, el valor de la hora es igual a 25. Y ya él empieza a hacer automáticamente todos los procesos aritméticos y todas las definiciones que hicimos en nuestra prueba de escritorio de forma manual. Él aquí la hace de forma automatizada, pero para yo poderla entender tengo que saber cómo funciona la prueba de escritorio. Generalmente nos la enseñan a hacer a papel y lápiz primero, pero aquí tenemos este editor que es una herramienta que nos ayuda a automatizar nuestro tiempo. Al final él termina su ejecución y podemos ver por consola los valores que él obtuvo después de todos esos procesos aritméticos, pero lo que realmente a mí me va a interesar es mi prueba de escritorio. Y aquí podemos ver todas nuestras variables. Y si nos enfocamos en hora semana, vemos que empezó como no definida, pasó a no inicializada, se le asignó el valor de 15 y terminó con ese valor. Valor hora. Empezó con el estado de no definida, su estado cambió a no inicializada, luego su estado cambió a un valor de 25 y su estado finalizó con dicho valor. Hora mes igual empezó como no definida, cambió a no inicializada, luego cambió a 60, pero nunca más cambió, sino que terminó con ese valor. Salario base empezó como no definida, cambió a no inicializada, cambió a 1500 y ya nunca más cambió, sino que terminó con dicho valor. Pensión como no definida, luego como no inicializada, cambió a 45, pero ya nunca más cambió y terminó con ese valor de 45. Salud empezó como no definida, luego cambió a no inicializada, su estado cambió nuevamente a 75, pero su estado nunca más cambió, sino que quedó con el valor de 75. Y por último, salario neto empezó con un estado de no definido, su estado cambió a no inicializada, luego su estado cambió a 1380 y ya finalizó con dicho valor. Entonces podemos ver que esta prueba de escritorio nos ayuda a comprobar que nuestro algoritmo funciona correctamente. ¿Correctamente a qué me refiero? A que cumple con el problema que me están planteando, y mi problema me plantea, dígame cuál es el salario neto del usuario. El salario neto es esto, pero para yo poder obtener ese salario neto, mire todo lo que tuve que hacer. Tuve que hacer el tema de salud, de pensión, de un salario base, de valor hora, de horas al mes, de horas semanas. Entonces vemos que esta prueba de escritorio está bien, cerramos esta parte y vamos a guardar este ejercicio. Damos clic en guardar como. Aquí estamos en el ejercicio 12.
Estamos en nuestra carpeta de ejercicios, lista de reproducción número 1. Nos creamos una nueva carpeta donde le vamos a decir el nombre 13-ejercicio 13. Ahí vamos a guardar nuestra tarjeta de ejercicio 13 que la pueden descargar. Y al nombre de nuestro algoritmo o de nuestro archivo le vamos a decir 13-salario neto 2. Y damos guardar y podemos continuar.